El 8 de marzo de 1999, el Ecuador amaneció con la noticia de que todos los depósitos de dinero de los ecuatorianos serían arbitrariamente incautados por el Estado. 10 meses después, el presidente Maguad anunció la dolarización de la economía nacional y el anclaje de la cotización del dólar en 25.000 sucres. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a una crisis tan profunda? ¿Quiénes son los responsables del mayor saqueo que este país jamás haya sufrido? Muy buenos días, Virginia Rivera Baus de La Torre. Nací en Huigra hace 81 años. Mi instrucción primaria la hice en la ciudad de Riobamba, donde se radicaba mi familia. La secundaria en el Colegio Nacional Riobamba, el primer grupo de bachilleres. Vine a la universidad y cursé un año de medicina, pero ahí solo pasé el primer año y después me conseguí por la parte económica, me dieron una beca para que siguiera trabajo social. A ver, yo trabajé más o menos en 1975, más o menos, porque trabajé 10 años y a los años de haber renuncié. Entonces volví a reingresar, pero con disgusto de mi esposo. Ya también le tocó, pues entonces dice mi hija, nunca, eso sí, nunca dicen los hombres, discúlpame, ni perdóname que yo me porté mal, ¿no? Te entiendo nomás, me decía. Bueno, yo me jubilé en el 95. Entonces ahí sí ya no tenía miedo a nadie ni nada. Ya me llaman pues las compañeras jubiladitas, dice compañerita, se ha dado el progreso y ya en la plata, así rapidito me salí pues. A mí no me roban los sinvergüenza un centavo. Si me quitan todo por alguna causa de lo que no tengo, tomen. Pero si me roban un centavo, no tolero el robo del centavo, ni interna y peor externamente estos sinvergüenzas. Entonces, ahí sí, nos fuimos a la Plaza Grande, en alta voz me prestaron a alguien. Todos los jubilados y perjudicados nos vamos a reunir, no importa de qué partido, no importa de dónde fuéramos, sino que todos los perjudicados. Y vamos a tomarnos las calles de Quito y a tomarnos los bancos y todo lo demás. Sí hubo respuesta, bastante respuesta, entonces ya todos motivados, pues no los perjudicados. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surgió como la mayor economía mundial, acumulando el 80% de las reservas mundiales de oro, 2/3 de la producción de petróleo, más de la mitad de la electricidad y un contingente bélico muy poderoso. Sin embargo, necesitaba ampliar sus mercados. En ese contexto, en 1944, las economías más fuertes del planeta se reunieron en el complejo hotelero Bretton Woods, en Estados Unidos, para acordar lo que se llamó el nuevo orden económico internacional. En la posguerra, cuando Estados Unidos logra convertirse en la potencia hegemónica del mundo y cuando tiene el mundo a sus pies, convoca a todos los países amigos del mundo en un pueblito cerca de Washington para construir el nuevo orden internacional. En Bretton Woods se establecieron normas para que los banqueros no puedan jugar con los ahorros de los depositantes en los mercados de valores, ¿no es cierto? Porque cuando ganaban, qué inteligentes son los banqueros. Cuando perdían, perdieron los depositantes. Se les prohibió que los banqueros tengan empresas en otros campos, es decir, los banqueros tenían que ser solo banqueros. Esto con el objeto de impedir que tengan la tentación de utilizar ellos mismos en sus empresas los ahorros de los depositantes, ¿no es cierto? Y entonces ahí se construye lo que se llama la arquitectura financiera internacional, que tiene 3 patas. La una, la creación de un Banco de Desarrollo Internacional, denominado Banco Mundial. Un Fondo Monetario Internacional que sería el encargado de monitorear a todos los países para que no caigan en crisis financieras.
Y una tercera pata de este nuevo sistema financiero internacional es el tener una moneda común. El dólar tenía, para que tenga credibilidad del mundo, estar atado al oro. Al sistema monetario que fija el valor de una moneda con el patrón oro se denomina convertibilidad. Los Estados Unidos podían poner en circulación una cantidad de billetes dólar en proporción a la cantidad de oro que tenían en sus reservas. Pero la disputa por la hegemonía mundial enfrentó a Estados Unidos y a la ex Unión Soviética. Los Estados Unidos, endeudados por su conquista de la Luna y por intentar ganar la guerra con Vietnam, necesitaron grandes sumas de dineros, pero tenían un déficit en su balanza comercial. Así que en 1971, el presidente Nixon decidió terminar con la relación oro-dólar o la convertibilidad para poder imprimir dólares en enormes cantidades. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, es de propiedad de banqueros y grandes empresas financieras. Entonces, fíjese usted, que los banqueros tengan las máquinas de imprimir los billetes. Este hecho dio inicio a una globalización financiera cada vez más desregulada y a una abundancia de dólares que desembocó en América Latina por medio de préstamos. Los grandes capitales, buscando aumentar sus ganancias, salieron a la denominada cacería de clientes, y América Latina, a nombre de un supuesto progreso, empezó a adquirir deudas que poco tiempo después, por el alza de intereses, se volvieron inmanejables. Vean, señores, alístense en que les vamos a saquear. No, eso no lo dicen. Dicen, señores, alístense en que viene el progreso económico y social. ¿No es cierto? En 1979, el país sale de la dictadura militar en plena crisis de la deuda externa y es elegido presidente de la República Jaime Roldós. Bien, en los años 70 se inicia en el Ecuador la época petrolera. Pero al comenzar el segundo gobierno militar, tras el derrocamiento del general Rodríguez Lara y su sustitución por los jefes de rama de las Fuerzas Armadas, tuvimos un gobierno que en ciertos momentos mantenía algunas formas de vocación nacionalista aisladas, pero en general las finanzas públicas fueron manejadas por personajes de la banca privada y personajes formados en el ideario neoliberal, como el señor Santiago Sevilla, que fue ministro de Finanzas de la dictadura, y que se preocupó de llevar lo que él mismo llamó un endeudamiento agresivo del país, supuestamente para hacer grandes obras públicas y de desarrollo del Estado. Y es así como el Ecuador entró en ese plan de endeudamiento agresivo y al término de la dictadura se encontró el país más endeudado que antes. Lo más perverso de todo eso, y a propósito hay que decir que se endeudó en primer lugar el gobierno con grandes cantidades, la banca privada nacional, las empresas e incluso personas naturales, ¿no? El problema grave, y ahí estuvo la mala intención en el norte, de que en el año 79 y 80 nos suben la tasa de interés del 6% hasta el 21%. Fue una puñalada por la espada para los países del sur sobreendeudados. Y eran deudas que no eran precisamente de beneficio para el desarrollo. Eran deudas que terminaban en departamentos en Miami, compras y adquisición de bienes caros o suntuosos, o simplemente era endeudamiento por endeudamiento. No hubo un crecimiento de desarrollo en el caso ecuatoriano, no hubo un crecimiento productivo, no era un crédito que se destinó para la industria, no. Y es en ese momento que los banqueros, representados en un comité de 5 bancos grandes y acompañados del Fondo Monetario Internacional, exigieron al Ecuador, ¿no?, en primer lugar, que tomemos o estaticemos la deuda privada. En segundo lugar, nos ofrecieron dar
dinero para facilitar algunos pagos. Y obviamente lo más grave y duro y que afectó a toda la historia del Ecuador fueron las medidas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. El 24 de mayo de 1981, el presidente Roldós fallece en un accidente de aviación que dejó muchos interrogantes y sospechas. La Constitución vigente decretaba la sucesión del vicepresidente, el demócrata cristiano Osvaldo Hurtado, quien tomó las riendas del gobierno. Osvaldo Hurtado, que presidía un gobierno débil, puesto que él había sido elegido vicepresidente y de pronto se halló de presidente de la República, no tenía un partido fuerte que lo apoyara, tuvo que hacer grandes concesiones, tuvo que entregar el manejo de las aduanas al CFP, sabiendo que eso iba a ser manejado de un modo corrupto, pero para de esa manera tener una mayoría legislativa en el Congreso. Y entonces, en toda su debilidad, y además siendo un gobierno proclive a los intereses de la burguesía, Hurtado, en 1983, decretó la sucretización de la deuda externa privada. Por esta sucretización, los empresarios irresponsables que se habían endeudado en dólares en el mundo internacional, le pagaron al Estado, pasaron a pagarle al Estado en sucres a un plazo determinado y con unas tasas de interés más tolerables y que no crecían. Y el Estado se hizo cargo de esa creciente deuda que tenía intereses flotantes. Quiero pedirles que también contribuyan a la solución de la crisis económica del Ecuador. Yo no puedo crear, mediante métodos mágicos, dinero para distribuirlo entre todo el pueblo ecuatoriano. Yo no puedo conseguir más recursos que aquellos que produce la economía nacional. Y esos recursos solo pueden conseguirse mediante el endeudamiento externo, y ya estamos llegando a límites que no pueden sobrepasarse. Cuando viene la crisis, ¿no?, y viene acompañada también de una reducción del precio del petróleo, lo que hizo difícil el pago, entonces para los acreedores, las empresas privadas y la banca privada estaba en camino de quiebra casi segura. Y los acreedores querían asegurarse de que ese dinero no se pierda. Y la única manera de asegurarse que ese dinero pueda ser recuperado por la banca internacional es obligar al Estado que asuma esa deuda. Veamos qué fue la sucretización. Un banco estadounidense presta a un industrial ecuatoriano un monto en dólares. Dicho industrial, al poco tiempo, por descuidos, irresponsabilidades o dificultades, ya no está en capacidad de pagar su deuda. Entonces, para no verse perjudicados, los prestamistas, el FMI, el Banco Mundial y el industrial local presionan al gobierno ecuatoriano para que asuma esa deuda en dólares. El gobierno de Hurtado acepta hacerse cargo de las deudas en dólares y establece que en adelante los deudores le pagarían al Estado en sucres que cada día valían menos. De esta manera se calcula que las pérdidas para el Estado fueron de aproximadamente 4.462 millones de dólares. Y obviamente este proceso estuvo manchado también de abusos y corrupción por la banca local y por la gente que se sucretizó, por las empresas que se sucretizaron. Y los que pagamos esa deuda privada de los grandes grupos económicos, el pueblo ecuatoriano, el pequeño productor, el ciudadano de la calle, ¿no? Juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré. Febres Cordero hizo una segunda sucretización. Él que decía combatir tanto y criticaba tanto a Hurtado, en la práctica debe haber estado aplaudiéndolo.
Se dan muchas renegociaciones de la deuda, 3 o 4 renegociaciones. Cada año hay una renegociación y esas renegociaciones efectivamente son totalmente negativas para el país. Los sucretizados tuvieron más beneficios que los que les dio Osvaldo Hurtado, porque se les extendió el plazo para pagar la deuda por 7 años. Se les congeló la tasa de interés a valores insignificantes frente a las tasas vigentes en el mercado de la época, ¿no? Y de esta manera los empresarios irresponsables del Ecuador vieron cómo se licuaron sus deudas bajo el Febres Corderato. El sucre seguía devaluándose. Todos los contratos de renegociación de la deuda son redactados por los acreedores en los términos que ellos quieran. Y aquí las autoridades del Ecuador solo se limitan a firmar, sin poner una sola coma, ni suspender una sola coma de esos documentos. El Ecuador manejaba la riqueza petrolera. Prácticamente el 80% de la riqueza petrolera la manejaba el Estado. Desde Febres Cordero en adelante hay una caída impresionante del manejo estatal, a tal punto que para 2006 el Estado maneja el 20% del negocio petrolero y las empresas petroleras el 80% del negocio petrolero. En noviembre de 1989, en Washington se reunieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos y algunos expertos económicos para establecer un listado de políticas económicas pensadas para América Latina que supuestamente permitirían impulsar el crecimiento económico. Algunas políticas económicas que estableció el consenso fueron: liberalizar el comercio internacional y las finanzas, facilitar la inversión extranjera, es decir, con pocos o ningún impuesto, privatizar bienes y servicios públicos. A estas políticas se las conoce como neoliberales, cuyo resultado fue una mayor concentración de la riqueza. A la teoría económica neoliberal, que nace ya a finales de la década del 80, se concreta o en alguna medida o se canaliza a través del consenso de Washington y se hace operativo a través de las cartas de intención, ¿no? Y obviamente de las condicionalidades que pone el Fondo Monetario Internacional, que pide igual privatizar, abrir los mercados, etcétera, etcétera, dar facilidades mayores al capital extranjero para que haga su agosto en nuestros territorios. Todo este modo de pensar es el que llega a América Latina. El Estado es un monstruo, debe estar al margen de la economía, no tiene que haber regulación alguna de la economía. La economía capitalista tiene que estar regida por el mercado. Empiezan a ver al mercado como un dios y por lo tanto no hay que vigilar nada. ¿Cuánto se paga a los trabajadores? Pues eso no lo tiene que fijar el Estado, dicen ellos. El costo de la mano de obra se rige por la oferta y la demanda. La tesis es, esto es la tesis liberal por excelencia, que no hay que regular el mercado. Esto no es cierto ni siquiera en economías grandes, donde hay real competencia, menos en economías tan limitadas como el Ecuador, donde el mercado es tan pequeño que es muy fácil que existan oligopolios, que existan acuerdos entre los agentes económicos. O sea, el neoliberalismo es un proyecto político que tuvo como uno de sus primeros y principales experimentos a la América Latina. Hay que recordar que incluso antes del advenimiento de los gobiernos neoliberales anglosajones por excelencia, el de Ronald Reagan en Estados Unidos a mediados de los 80 y el de Margaret Thatcher en Reino Unido, el primer experimento neoliberal a nivel global fue el caso chileno con el golpe de Augusto Pinochet en el 73. El neoliberalismo es una propuesta de política económica que consiste en reducir el Estado y trasladar a mecanismos de mercado para que sean los mecanismos de mercado los que hagan la regulación social. En el caso ecuatoriano siempre se le quiso vender a la gente la idea de que todo lo estatal era malo, que no servía, que era corrupto, que no podía, que era incapaz, que era ineficiente, que no existía fórmula para lograr lo mejor del Estado. Casi todas las naciones habían procedido a privatizar sus servicios
agua, luz, telefonía, carreteras, infraestructura. Lo iban haciendo supuestamente en forma legal. Le daban algún marco regulatorio. Por ende, el sector privado pasaba a ser prioritario y el Estado se limitaba en su papel. Por ejemplo, en el caso del Ecuador se decía, las tasas de interés van a bajar porque van a venir capitales. Entonces va a haber más crédito, todos vamos a tener crédito, entonces va a aumentar la producción, va a aumentar el empleo y todos vamos al sueño americano, sin necesidad de abandonar el país. Pero en Ecuador no se dieron sueños americanos, solo pesadillas vivió nuestro país. La sociedad ecuatoriana ha sufrido de una generalizada pobreza y un galopante subdesarrollo que sepultaba las esperanzas de revertir el abismo de iniquidades existentes. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la presidencia de Sixto Durán Ballén! ¡Sixto presidente! En el gobierno de Sixto Durán Ballén se implementaron de una manera más consciente las políticas neoliberales promovidas por los organismos financieros internacionales. El encargado de la economía nacional en ese momento era el vicepresidente Alberto Dajic. El economista Alberto Dajic asume las responsabilidades de dirigir la vida económica del Estado y eliminó una serie de regulaciones que tenía la Superintendencia de Bancos para controlar a la banca privada. Poco a poco esto llevó a que la banca actúe con menos responsabilidad. No eran responsables ante el Estado, no era responsable ante la sociedad, porque el mecanismo de control que se había establecido tradicionalmente era la Superintendencia de Bancos. Y obviamente el mentalizador de todo ese proceso neoliberal fue el vicepresidente Dajic, que entendía mucho de economía, egresado de Chicago, que venía con una ideología pura y límpida, ¿no?, del neoliberalismo, y que lo trató de aplicar al pie de la letra en el Ecuador. Pero Durán Ballén sí hizo muchas cosas de clásico estilo neoliberal. Crearon, por ejemplo, los escudos fiscales. Toda empresa que aumentara su capital recibía de inmediato escudos fiscales, es decir, no pagaba impuestos o incluso recibía beneficios económicos por parte del Estado. Ese era el plan neoliberal, es decir, engordar a la burguesía, engordar a la oligarquía, y se la engordó en efecto. Pero ¿qué dejó esa burguesía para el país? Cuando llega Durán Ballén y Dajic sobre todo, cambia la concepción de la economía. Ellos llegan con un esquema distinto, con una definición conceptual y política muy diferente, que es lo que hoy podríamos denominar de manera genérica una propuesta neoliberal. Alberto Dajic en realidad tenía el esquema ideológico muy claro. Él sabía exactamente lo que había que plantear. Me refiero en términos neoliberales, ¿no? O sea, él sí sabía el modelo de gestión y lo hizo. No es que no lo hizo, claro que lo hizo. Y se plantearon políticas para implementar el neoliberalismo en el Ecuador. Esta fue la tesis de Alberto Dajic. Él estaba convencido, pero resultó en una irresponsabilidad tamaña, ¿no?, porque la sociedad tuvo que pagar el costo de esa política. Y como parte de la privatización de lo público, este gobierno llevó adelante una ley que fue aprobada por el Congreso de ese entonces, que se denominó Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Esta ley abría la posibilidad para que cualquier actor financiero cree un banco, redujo los requisitos para crear un banco y además redujo las formas de regular y controlar el movimiento bancario. Para 1995, una vez que se aprobó esta ley, tuvimos alrededor de 100 bancos, entre 100 bancos y sociedades financieras en apenas un año. Y con esta ley, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, se crea el concepto de banca múltiple.
Los banqueros no solamente pueden hacer créditos, préstamos, cobrarlos, sino que pueden hacer otras actividades. Y con una facultad adicional, podían hacer créditos también vinculados a las empresas que tenían los mismos bancos. Los créditos vinculados son préstamos que los bancos hacían a sus propios accionistas o círculos de amigos con muy bajos intereses, con plazos muy cómodos y sin las garantías necesarias. De esta manera, los banqueros y sus amigos adquirían más negocios, compraban poder a través de las radios, periódicos, revistas, canales de televisión. Existen claras evidencias de que estos créditos se hacían a empresas fantasmas, creadas con el único interés de poder captar recursos y desaparecer. En esos años, la oligarquía se llenó los bolsillos con el dinero de los ecuatorianos. Y los bancos empezaron a competir desde lo simbólico y empezaron a disfrazarse como boutiques. Empezaron a convertirse en verdaderos templos. Tú ibas a bancos y encontrabas el hall con mármol, con plantas, con cuadros, y eso te generaba una sensación de que estabas entrando a un templo, ¿no? Y la gente entraba a un templo y consideraba que, como todo templo, es sagrado, y lo sagrado no cambia en el transcurso del tiempo. Pero tú no veías quiénes estaban detrás de los bancos y tampoco veías que detrás de los bancos estaban los partidos políticos. Hablando desde la economía política, significaba, por otra parte, un intenso proceso de negociaciones con los partidos políticos que aprobaban las leyes, con los grupos de poder que auspiciaban y apoyaban al gobierno, con las élites empresariales del país en general, y obviamente con el sistema financiero. El sistema financiero estaba muy cómodo con el gobierno, es lógico, eran compatibles los intereses, y de hecho cuadros importantísimos de la banca privada estaban en el gobierno o estaban colaborando activamente en el gobierno. No te olvides que ahí quiebra el Banco Continental de los famosos hermanos Ortega. El Banco Continental pasa a manos del Banco Central, prácticamente, digamos, el banco quiebra, y el Estado, a través del Banco Central, sale y salva a ese banco a un costo de más o menos $150 millones. Bucaram llega al poder y se encuentra con algo que tiene que enfrentar. Ya venía asomando de alguna manera una crisis bancaria. El volátil gobierno del abogado Abdalá Bucaram nada hizo para cambiar el curso de la crisis. Comenzó a asesorarse con expertos neoliberales argentinos buscando la posibilidad de realizar una convertibilidad monetaria, es decir, equiparar la moneda nacional, el sucre, con el dólar. Pero su desatino político y su abierta amoralidad exasperaron a los ecuatorianos que le echaron del poder a los 179 días de haberse posesionado. Luego del derrocamiento de Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, presidente del Congreso en ese momento, es elegido por este como presidente de la República, en una componenda que dejó fuera a la vicepresidenta Rosalía Arteaga, a quien le correspondía la sucesión. Su gobierno de 1 año y medio solo atina a devolver favores indiscriminadamente con la chequera del Estado. ¿No es cierto? El señor Alarcón, con su único propio voto y una serie de amarres políticos, llegó a convertirse en presidente de la República. Creo que es una de las más tristes, vergonzosas experiencias de nuestra historia. Un presidente que subió con tan malas artes y que luego cayó de tan triste manera hasta llegar finalmente a la cárcel. Al final del interinazgo de Alarcón se convoca a elecciones. Los candidatos que llegan a la segunda vuelta son el millonario bananero Álvaro Noboa y el demócrata cristiano y ex alcalde de Quito, Yamil Maguad. El poder político estaba totalmente, también como las empresas, vinculado, digamos, que era de propiedad de los banqueros. ¿Por qué? Porque los banqueros financiaban y financian las campañas electorales con el dinero de los depositantes, con nuestros ahorros. Los banqueros, una parte de los banqueros, concretamente Aspiazu, financió la campaña de Maguad. La democracia popular había recibido un financiamiento poderosísimo que le suponía una lógica de lealtades y de favores. Maguad inicia su gobierno con el objetivo primordial
de cerrar el conflicto fronterizo con el Perú y deja totalmente de lado la agenda económica. Los favores de campaña se evidencian en la conformación de su equipo de trabajo. El gerente del Banco del Progreso, cuando fue tomado preso, dijo que había aportado a la campaña de Yamil Maguad 3 millones, algo más de 3 millones de dólares. Eso lo vincula, ¿no es cierto?, con los intereses del banco. El gabinete de Yamil Maguad mostraba una fuerte cercanía con el poder financiero del país, que había hecho generosas contribuciones para su campaña electoral. Así, importantes banqueros ocuparon destacados puestos del gobierno. Guillermo Lasso del Banco de Guayaquil fue nombrado gobernador del Guayas y luego superministro de Economía. Álvaro Guerrero del Banco La Previsora fue designado presidente del CONAM, entidad encargada de las privatizaciones de las empresas y bienes estatales. Jorge Egas Peña, ministro de Febres Cordero y vinculado con el sector financiero guayaquileño, fue nombrado superintendente de bancos. Ana Lucía Armijos fue designada sucesivamente ministra de Gobierno, ministra de Finanzas, embajadora en España y presidenta de la Junta Monetaria. Carlos Larriategui, secretario del gobierno de Durán Ballén, fue también presidente de la Asociación de Bancos Privados y ministro de Desarrollo Social en 1999. El grueso de los equipos económicos de la Junta Monetaria, el Banco Central, eran funcionarios de la banca privada. Ese era su origen. ¿Esa era garantía de un posible control? Evidentemente que no. Ahí estaban entonces incubándose lo que podríamos llamar los silencios cómplices, los errores técnicos, las desviaciones. La estructura financiera de los bancos en ese momento, en efecto, había mucha fragilidad, a pesar de que muchos banqueros mantenían el discurso hacia afuera de que todo estaba bien. No se entendía la dimensión de esa crisis. ¿Y cuál era la dimensión de esa crisis? La dimensión era en que no teníamos previsto un sistema productivo. Éramos consumistas hasta el grado extremo, pero no producíamos nada más que el petróleo. Yo digo, ¿en dónde estuvieron el resto de procesos productivos en el Ecuador? En ese entonces, la economía del Ecuador estaba muy golpeada. Primeramente, en 1998, las provincias de la costa sufrieron las consecuencias de uno de los más fuertes fenómenos del Niño, que generó inundaciones y pérdidas para los productores. Por otro lado, la crisis financiera internacional generó una fuerte caída de los precios del petróleo que llegaron a bordear los $6 por barril, impactando con fuerza en la economía nacional. El Ecuador estaba inmerso en la crisis mundial sin defensa de ningún tipo, sin política, sin leyes, y por eso se adoptaban cada vez más las medidas que planteaba en sus cartas de intención el Fondo Monetario Internacional, que no es que las planteaba, las imponía. Las instituciones financieras como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario estaban muy contentas con este gobierno porque estas instituciones propugnaban la privatización. Y la privatización significa despedir empleados públicos. Vas a tener que muchos empleados públicos adoptan el mecanismo de venta de renuncias, es decir, yo vendo mi trabajo, vendo mi posibilidad de un ingreso futuro por mi trabajo y con lo que me dan compro pólizas de acumulación. Y tú tenías amas de casa que retiraban dinero del banco y cuando iban a salir del banco había una señorita, un señor muy bien vestido que le decía, ¿por qué va a retirar el dinero del banco? ¿Por qué mejor no compra pólizas de acumulación? Le estamos pagando 35, 40, 45 y el ama de casa o el cliente del sistema se dejaba seducir por este discurso y finalmente compraba esas pólizas de acumulación, finalmente compraba esos instrumentos financieros. Yo era tan contenta con el interés que nos pagaba el Progreso. Y decían ambición. Digo, no es ambición, porque ambición es tener más de lo suficiente y querer obtener más de lo necesario. Pero si era necesario para la subsistencia de nosotros, pues no de las y los jubilados, de que la pensioncita nos suban y un interés. La capacidad de regulación, de decirles a los señores, ratito, ustedes pueden hacer esto y esto no lo pueden hacer, eso se perdió. Se les dijo a los bancos, señores, jueguen. Jueguen y ustedes definan las reglas. Nosotros simplemente nos limitamos a ver desde fuera. ¿Cuánto pesó la ausencia de conciencia crítica o de autoconciencia de todos los agentes económicos, incluso de los clientes?
no hay, y yo sostengo que no hay una cultura económica de ahorro. Si este banco me está ofreciendo una tasa 5 puntos superiores a la normal, tengo el derecho de dudar. Entonces la propia ciudadanía entró a especular. El caso del Filambanco es emblemático por el volumen. Hablamos de millones y millones de dólares. En ese momento el Filambanco manejaba el 30% del comercio exterior. En octubre hay todo un cabildeo, todo un juego de presiones. Hay una alerta amarilla prácticamente ya, una alerta naranja, digámoslo así. Y al final el diagnóstico es categórico y lapidario. Filambanco había entrado en un gravísimo problema de solvencia y eso tenía que asumirse y resolverse de alguna manera. En esa primera semana de diciembre, los partidos políticos, Partido Social Cristiano, Partido Roldosista y Democracia Cristiana, ellos manejaban alrededor del 80% de la representación parlamentaria, aprueban la ley de la Agencia de Garantías de Depósitos, AGD, en la cual establecen la obligatoriedad para que el Estado asuma sin ningún límite los pasivos de los bancos. 48 horas después, el Filambanco, a la sazón el banco más importante del país, entra en proceso de saneamiento. Estaban esperando la aprobación de la ley. Entra en proceso de saneamiento y el Filambanco le dice al Estado ecuatoriano: tome mis deudas, páguelas usted y yo me quedo con los activos. El 1 de diciembre, el Congreso Nacional aprobó la creación de la Agencia de Garantías de Depósitos, una entidad estatal encargada de sanear el sistema financiero en crisis y garantizar la devolución de la totalidad de depósitos a la banca quebrada. Dicha entidad concedió a millonarios desembolsos con dinero del Estado, es decir, de todos los ecuatorianos. Garantías de depósitos existen en muchos países. Nunca hay una garantía ilimitada. Y las garantías de depósitos están reguladas por agencias de garantías de depósitos que se crean con capital de la banca privada. O sea, la banca está obligada a aportar un porcentaje de los depósitos para garantizar los depósitos a los particulares. Así se creó también la AGD. La Agencia de Garantía de Depósitos viene a constituirse en ese espacio en el cual se respaldaba al sistema financiero para que quiebre. Porque en el fondo fue eso, fue respaldarle para que quiebre, fue crear un fondo de compensación a la quiebra para mantener y sostener los pagos que había que hacer a los ahorristas o cuentacorrentistas. Cuando nosotros tuvimos la crisis, como también afectó el fenómeno del Niño, ¿no? Y los agricultores de la costa habían perdido hasta las semillas. El Banco Nacional de Fomento pedía que el Banco Central le preste 10 millones de dólares para prestarles a los agricultores para que compren semillas. Y el Banco Central les dijo, no, porque eso es inflacionario. Pero al día siguiente le entregó al Filambanco 450 millones de dólares. La Superintendencia de Bancos también era una entidad autónoma. Tenía que regular, controlar, auditar a la banca. La Superintendencia de Bancos debería ser una entidad independiente de la banca privada, independiente de partidos políticos. No lo fue. El superintendente de bancos era un banquero. Simplemente actuó para proteger a la banca. El Estado se hacía cargo de las obligaciones de la banca privada, ¿no? Y eso, claro, eso generó un costo enorme para el Estado y para la sociedad ecuatoriana. El sucre se devaluó al 100% trimestral. O sea, cada 3 meses el sucre valía la mitad. Ya. Pero ¿qué es lo que estaba detrás de esto? Estaba el fenómeno de que el Banco Central fue saqueado, no el Banco Central, los ecuatorianos. En esas condiciones, la gente busca dólares y comienza a sacar dólares, claro, de los bancos, porque la caída del sucre es cada vez más estrepitosa. Y a ese fenómeno se suma el fenómeno de la deuda de empresarios y de ciudadanos impaga hacia los bancos. Empieza a acumularse
una cantidad de deuda que nadie paga y que también desestabiliza a los bancos. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Comunico a la opinión pública que la Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy. Se nos interrumpió para darnos una noticia que la daría el superintendente de bancos de ese entonces. Se decretaba por 24 horas un feriado bancario. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. Pero de las 48 horas la crueldad fue mayor cuando se volvió una semana completa, la del feriado bancario. La ciudadanía estalló al ver que perdía su acceso al dinero y además en Sucres que cada día perdían más todavía el valor que ya venían perdiéndolo desde antes, porque nadie les iba a pagar en dólares cuando sus ahorros estaban en Sucres. La gente de Sucre que cogía el dólar que compraba. Entonces la economía empieza a dolarizarse masivamente también en esa época, a través de un proceso ya, digámoslo así, inercial, natural, como una manera de autoprotección de las familias y de los hogares y de la gente y también de las empresas, para prever la eventualidad de una crisis mayor. Si yo tengo un entorno de deterioro acelerado, de inflación acelerado, es obvio que se va a producir un mayor deterioro de la moneda y la gente se va a refugiar en el dólar. Si tú tenías ahorros con una capacidad de 10.000 en enero, esos ahorros 6 meses después solamente te permiten una capacidad de 1.000. Has perdido 10 veces la capacidad adquisitiva. Y la gente dice, ¿y ahora? Televistazo. Se ha comentado, por ejemplo, que se aproxima una medida peligrosa e injusta, la congelación de depósitos de ahorro y a plazo fijo en cantidades o en límites aún no conocidos. Peligroso e injusto, ¿por qué? Porque una medida de este tipo solo es aplicable en un caso de guerra, cuando el Estado ha perdido todos sus recursos. Para abrir los bancos se anunció que se procedía a incautar los ahorros y los depósitos. A todo el mundo. Es decir, todo quedaba congelado. Las personas que habían vendido su renuncia para comprar pólizas de acumulación se encuentran sin dinero y sin trabajo. El año más grave de la crisis, el año más fuerte, donde la gente estaba vendiendo sus departamentos, donde muchos hogares de clase media estaban con problemas de alimentación, es decir, no tenían que comer. O sea, literalmente, ese año los bancos no declararon pérdidas. Ningún banco declaró pérdidas. Y los bancos que sobrevivieron declararon utilidades ese año. Y aquí se da otro proceso grave. Existieron sectores con un manejo privilegiado de la información que sacaron los dineros. Y hubieron personas, instituciones y sobre todo sector financiero que manejaron esa información privilegiada con el fin de perjudicarle al Estado ecuatoriano y a sus ciudadanos, porque fue un perjuicio colectivo. El año 98-99, sobre todo, es un año trágico, porque ahí es el crack financiero. De los 42 bancos que habían a inicios de la crisis, quedan 22. 20 bancos quiebran, más o menos. Estos 20 bancos que quiebran representaban más o menos de 60-65% del sistema.
En marzo de 1999, la situación ya es demasiado clara ante la inminencia de una crisis bancaria generalizada, porque un segundo banco de importancia, el Banco del Progreso, también entra a un esquema de salvataje y enseguida están en riesgo todo el sistema. Ya me llaman pues las compañeras jubiladitas, dice compañerita, se ha dado el Progreso y ya en el plataje y rapidito me salí pues. Ay sí, yo sí dije, les guste o no les guste, en casa o fuera de casa, yo voy a llamar a todos los jubilados. Nos fuimos a la Plaza Grande, en alta voz me prestaron a alguien. Todos los jubilados y perjudicados nos vamos a reunir, no importa de qué partido, no importa de dónde fuéramos, sino que todos los perjudicados. Y vamos a tomarnos las calles de Quito y a tomarnos los bancos y todo lo demás. Sí hubo respuesta, bastante respuesta, entonces ya todos motivados, pues no los perjudicados. Y sobre todo en la forma, ¿no?, de que nos usurparon de la noche a la mañana. Fue un golpe económico duro y un golpe afectivo, sentimental, de perder la confianza, se creía en quienes estaban custodiando nuestros exiguos ingresos a través de la jubilación. El Banco del Progreso había sido el número 1 en captaciones. El 52% de esas captaciones estaban en la Sierra Ecuatoriana. Este banco ya era un banco nacional en ese momento. Ahí surgió entonces una marcha que iba a reclamar el respaldo al Banco del Progreso y se ve a los sectores más pudientes de Guayaquil junto con los sectores más proletarios, encabezados por el banquero que estaba quebrando. O sea, qué irónico, ¿no? El señor Fernando Aspiazu Seminario, y al ladito, como queda el municipio, entonces fueron a sacarle al patronal mayor, que era el señor León Febres Cordero, para que él exija que no quiebre el banco guayaquileño. ¿Saben que cuando Guayaquil levanta el vaso de guerra es porque guerra habrá? Y tú ves ahí gente culpándole a Quito de la quiebra bancaria, gente incendiando la bandera de Quito. No se entendía que había que protestar contra el banquero. Ustedes me conocen. Yo no me ahuevo jamás. ¿Cómo se puede manipular a la masa para que se olvide de sus reclamos y se dirija por otro lado? Entonces ahí fuimos, verán, compañero. Vamos mañana bien aseaditos, poniendo la ropita del domingo y entramos como clientes. Dijimos allá, jubilados, abajo el Aspiazu y el Banco del Progreso. Y ya nos cerraron las puertas, pero no de nuestro grupo. Vienen los sinvergüenzas de los policías, camuflados con todo, cierran a golpes las cadenas que pusieron y acercándose. Yo les decía, ustedes con armas y nosotros sin armas. Yo me refería a los soldados que nos acosaban, pero ya luego de la desinformación le habían dicho a mi hijo, tu mamá dice que se va a tomar las armas, tu mamá está ahí hablando ahorita en el Progreso, dice que se van a tomar las armas y nos echan gases. Algunas personas ya se iban asfixiando. En mi caso personal tenía mis hijos, mi familia, pero habían jubilados que solo eran marido y mujer, o solitos. Entonces les dio infarto. El 22 de marzo, Fernando Aspiazu, en ese entonces presidente ejecutivo del Banco del Progreso, cierra unilateralmente el banco, sin autorización de las autoridades. Usted dice que ya no tiene nada más que hablar con nosotros. Vamos con usted a la AGD y usted entrega el banco a la AGD. Aspiazu sigue en la administración del banco hasta julio. Esa es la gran pregunta que no ha terminado de responderse. ¿Por qué el Estado, sabiendo de la profundidad de la crisis del Banco del Progreso, permite que primero Aspiazu haya cerrado unilateralmente el banco y luego le permite administrar el banco durante varios meses, hasta julio, cuando definitivamente el banco ahí recién pasa a manos del Estado?
Esa es la gran interrogante histórica. Mucho se ha tejido sobre esto, muchas versiones se han tejido igual, de que ahí había una condicionalidad política, porque Espiazu había financiado parte de la campaña de Maguad. El gobierno pasivo e inepto de Maguad, entregado por completo a la banca nacional e internacional, solo ejecutaba decisiones que les beneficiaban. Cierto personaje ecuatoriano me ha dicho que fue a visitarlo al doctor Maguad, un altísimo funcionario del Estado, fue a visitarlo. Entró y que el doctor Maguad estaba en una pose mística. Estaba transportado al nirvana. Y que mientras que el país se caía a pedazos, y que este funcionario lo sacudió, tenían la confianza suficiente como para eso, lo sacudió de los hombros y le dijo: reacciona, tienes que ponerte al frente del gobierno, haz algo, no puedes estar dedicado a este misticismo. Lo cuento como me lo contó el protagonista de ese hecho. Y eso es lo que hay que revertir. El acuerdo con el fondo sin duda es un gran impulso para que eso cambie, porque significa que organismos internacionales muy estrictos, que exigen muchas cosas antes de poner dinero, van a poner una buena cantidad de dinero en el país. Y significa que nos dan un aval internacional de que la economía está bien manejada. No hemos tenido programa con el fondo en el Ecuador durante 6 años y ahora estamos muy cerca ya de conseguirlo. El eventual acuerdo con el FMI venía, como siempre, con condicionamientos muy fuertes y medidas que debían ser implementadas, como el aumento del precio de los combustibles. Pero el pueblo ecuatoriano esta vez le puso un alto al presidente. El 9 de enero, Yamil Maguad, como último recurso para no ser derrocado, decidió dolarizar la economía nacional en una paridad de 25.000 sucres por dólar. Así perdimos nuestra moneda. Esta medida benefició nuevamente a los banqueros, exportadores, industriales y grandes grupos económicos que la respaldaron. Pocos días antes de que Maguad decretara la dolarización, en una reunión que tuvimos en la Presidencia de la República con el directorio del Banco Central, Maguad dijo que dolarizar sería un suicidio, como saltar del último piso del Empire State. Eso era un día martes. El día domingo siguiente, Maguad decretó la dolarización. Sí nos dieron el dinero, no todo, pero algo. Y en dólares. Yo no tenía que hacer con los pocos dólares porque antes con 25.000 sucres yo hacía mercado. Después con el dólar, para el paquete de cebolla, un poco de zanahoria y punto. Entonces ahí me llamaron y dijeron: vea, calladito nomás, le vamos a devolver su dinero. Pero ya no seguirá gritando en las calles. Bueno, les dije al otro, enseguidita salir de ahí. Eso más. Entonces en ese filambanco eran millares de personas retirando como caridad, pero también no dejábamos de gritar. ¿Quiénes eran los sectores que empujaban por la dolarización? Aquellos que querían enjuagar sus deudas en sucres. Habían contratado deudas cuando el dólar estaba a 5.000 y querían pagar esas deudas con dólares de 25.000, o sea, la quinta parte. Cuando pasamos a la dolarización, ponemos el contador a cero en la economía, y el momento en que ponemos el contador a cero en la economía, ponemos el contador a cero en todo el salvataje bancario. Porque una cosa es que los bancos devuelvan sucres y otra cosa es que devuelvan dólares. De esta manera, las deudas contraídas en sucres se diluyeron en la quinta parte, pero también se diluyeron los ahorros de los ecuatorianos. Veamos un ejemplo. Si un empresario antes de la crisis contrajo una deuda de 10 millones de sucres, equivalente en ese momento a $2.000, terminó pagando, luego de la dolarización, solamente $400, es decir, 5 veces menos.
similar a lo que el otro demócrata cristiano Osvaldo Hurtado y el social cristiano Febres Cordero habían hecho al sucretizar las deudas privadas en los años 80. De igual manera, un cuentaahorrista que antes de la crisis tenía depósitos por 5 millones de sucres, equivalentes a $1.000 en ese momento, recibió luego de la dolarización solamente $200, es decir, la quinta parte del total de sus ahorros iniciales. Eso liquida la moneda nacional. La liquida totalmente porque el salario mínimo vital, por ejemplo, costaba 100.000 sucres, ese era el precio del salario mínimo real el año 1999. Cuando pasamos a la dolarización, pasó a valer $4. El 21 de enero del 2000, Maguad fue derrocado por una movilización popular en la que participaron mayoritariamente organizaciones indígenas. Al día siguiente, el vicepresidente Gustavo Noboa asumió el poder y ratificó la dolarización. La crisis de 1999 dejó un país demolido, con instituciones desmanteladas. Además, generó una crisis política profunda y dejó a los ecuatorianos sin esperanza en el futuro. En el año 99 y 2000 había una especie de depresión colectiva brutal. O sea, el estado de ánimo de la población estaba pulverizado. Pero ¿cómo explicar que en medio de semejante crisis, sin esperanza, sin referentes, sin vías efectivas de saber que es posible mover en algo el férreo poder de las élites, no te mueves, ¿no? Aquí la crisis fue el equivalente de una guerra civil, de un tsunami, de un terremoto. Provocó el éxodo de cerca de 2 millones de ecuatorianos en 4 años. La protesta es una forma de acción colectiva que se da en acto, que se da de modo visible, pero el éxodo también es una señal de un malestar, de una disconformidad, de una imposibilidad, ¿no? Es decir, aquí no puedo desarrollar mi proyecto de vida. La dolarización le debe mucho al migrante, porque el migrante fue el que apuntaló las primeras bases de la dolarización entre el 2000 y el 2004. Y muchos ecuatorianos fueron a Europa, España, Italia, etcétera, y empezaron a enviar remesas. De 1999 al año 2010, es decir, 11 años, el país recibió como remesas cerca de 23.000 millones de dólares. Ese fue, si tú quieres, el salvataje, la boya que la lanzó el mismo pueblo. O sea, la misma sociedad se puso la dolarización al hombro. Como consecuencia de la crisis, se produjo en el Ecuador una estampida migratoria sin precedentes. Si en 1990 emigraron 23.000 ciudadanos, en 1998 fueron 41.000 quienes dejaron el país. En 1999, 91.000 migraron. En el 2000, 176.000 ciudadanos salieron del país. Cifra récord en la historia del Ecuador. Los ecuatorianos abandonaron el país en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Pues soy Silvia Núñez y soy de Ecuador. Nunca en mi vida había pensado salir, incluso cuando me decían te vas a España, yo decía no me voy. Pero pues nada, me separé, cambió la dolarización en Ecuador y no había mucho trabajo, ganaba muy poco y me quedé con mis 2 niñas y todo costaba pues $1, que eran 25.000 sucres, y digo, ¿de dónde me voy a sacar yo si apenas gano $30? Entonces era imposible. Y pasamos hambre y un día dije, pues me voy. Y gracias a unas amigas que estaban aquí en España, cuando me dijeron te presto el dinero y te vienes, pues fue en 3 semanas. La verdad, mis amigas me decían que lo único que hay que trabajar aquí es de empleada en una casa. Tuve una época en que tenía pues 11 casas para limpiar. Me tenía que hacer así un cronograma para poder decir ahora me toca esta casa, mañana esta otra. Y al año 8 meses ya no pude más y dije me voy a traer a mis hijas. Pero luego formamos una asociación de trabajadoras sociales y homologamos nuestros títulos. Y luego me han ido conociendo y me llamaron para trabajar en Senami y reemplazar a la trabajadora social de ahí. Entonces sí, yo estoy muy contenta porque España me ha permitido ejercer mi profesión.
Ahora tengo experiencia y me gustaría eso, volver y ejercer mi profesión en mi país, contribuir con lo que sé en mi país. Hay acciones que debieron de tomarse del lado de la banca que no se lo tomaron, porque ellos con la ley y en medio de una práctica de capitalismo salvaje estaban seguros que el Estado los iba a salvar, porque ellos siempre supieron que las utilidades son privadas y las pérdidas se socializan. Y confiando en eso, hicieron lo que hicieron. Los hermanos Isaías, dueños del Filambanco, huyeron a Miami, donde siguen gozando de impunidad y privilegios, aunque pesa un juicio en su contra. Fernando Aspiazu, dueño del Banco del Progreso, fue detenido por evasión de impuestos. Enfrentó numerosos juicios, por los cuales pasó recluido 7 años. Recientemente fue declarado insolvente por adeudar más de $880 millones al Estado. Alejandro Peñafiel, dueño del Banco de Préstamos, fue extraditado desde Beirut y sentenciado a 8 años de prisión. Fue liberado en el 2004 gracias a la Ley de Reducción de Penas y condenado a 8 años sin posibilidad de rebaja, pero huyó del país. Nicolás Landes, presidente del Banco Popular, fue encarcelado por 18 meses en Costa Rica, luego fue extraditado y permaneció 4 años en prisión. El presidente Yamil Maguad abandonó el país. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana, dictando clases en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Recientemente la Interpol negó a la Fiscalía la solicitud de extradición de Maguad. Ana Lucía Armijos, ex ministra de Finanzas en el gobierno de Maguad, trabaja actualmente en el área de política económica en el Banco Mundial de Washington. Jorge Egas Peñas, ex superintendente de bancos, fue sentenciado a 3 años de prisión por complicidad con los hermanos Isaías, acusados de peculado, y cumple arresto domiciliario. Como profesor, a mis alumnos, siempre he hablado del desastre de la economía ecuatoriana y de cuál debe ser el modelo de la economía ecuatoriana. Y ese modelo lo veo hoy construyéndose, haciendo realidad, ¿no? En lo que se refiere al desarrollo de las infraestructuras y a la construcción y al desarrollo, digamos, a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y al desarrollo social. Y en el desarrollo social son importantísimos lo que se está haciendo en salud, recién comenzando, hay que decirlo, y en educación. Y en educación necesitamos hacer la revolución completa. Yo trabajé 40 años en salud, en los hospitales, pero se caían los tumbados. Entonces ahora sí veo, yo sí percibo los cambios. En el cambio de salud principalmente, donde yo constante, donde yo viví, donde comenzó mi rebeldía. Todo lo que yo pensaba a mis 14, 18, 20 años, es como que me hubiera oído. No hay ni punto de comparación. Ver que no se caen los pisos, que no se caen los tumbados, qué alegría que le da uno. A mí me da gusto cómo ha cambiado, porque la estructura física también tiene mucho que ver con el tratamiento humano. Entonces yo sí veo cambios, yo siento los cambios, soy una persona ya más vieja, de cuando ya 81 años y medio. Yo sí me siento contenta, me siento tener esta vejez dentro de que me dejan analizar y pensar yo como yo quiero y como yo siento. La gente quería un nuevo tipo de democracia y quería un liderazgo. Eran masas, recuerden ustedes, masas que salían a la calle. Madres, padres de familia, a veces con niños en brazos, que salían todas las tardes, que salíamos todas las tardes a exigir un país distinto, un país mejor. Y finalmente eso dio un segundo aire a esa revolución ciudadana que venía de antes, que había sido frustrada, traicionada una y otra vez y que finalmente triunfó en las elecciones. Y el resultado es que mediante sucesivas elecciones democráticas, limpiamente democráticas, mayoritariamente democráticas, el Ecuador ha ido construyendo un nuevo país, un nuevo sistema político,
una nueva forma de gobierno, y estamos viendo las bondades de eso. Un gobierno popular, un gobierno democrático, un gobierno que refleja los intereses del país, los intereses de las mayorías, y que ha hecho tan grandes transformaciones en el Ecuador. Quiero volver, pero eso yo quisiera, pues Ecuador tiene ahora maravillosos planes para la gente que volvemos. El país se viene manteniendo y se nota que hay un cambio fenomenal y claro, ahora dice la gente, mira la crisis de España, regresemos a ver que nuestro propio país nos dé la oportunidad que España nos dio hace 10 años. Yo creo que todos los que hemos salido de nuestro país tenemos que volver y contribuir al desarrollo de nuestro país una vez teniendo aquí haber adquirido experiencia, y porque la verdad me siento que se ha terminado una etapa aquí en España. Mucha gente me dice, Silvia, ¿pero qué traes a Ecuador? Le digo, pues yo misma, mi potencial humano, yo misma que soy lo que más vale, y mis manos y mi cabeza y mis ganas de luchar. Yo creo que habrá una oportunidad y encontraré un camino. Cualquiera que sea, si aquí estoy sobreviviendo y allá con mi familia, mejor todavía.